felices, agradecidos por tener el privilegio de poder venir el día de hoy a alabar, a adorar al Señor, que es tan importante y que es como uno verdaderamente se llena, porque la palabra sí nos llena, nos da guianza, pero yo siento que la adoración y la alabanza es como que la guinda del pastel que el Señor nos pone cada domingo, porque venimos a decirle qué es Él para nosotros. La palabra es lo que Él tiene para nosotros, pero el venir a adorar y alabar al Señor a su templo es el venir a entregar y a derramar lo que tenemos en nuestro corazón para Él. ¿Cuánto lo amamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué anhelamos que Él haga en nosotros? Y cómo Él se muestre en nosotros. Porque en verdad el Señor cada día, la semana pasada Helen decía, cada día Él quiere manifestar su amor completamente en nosotros. Eso es lo que Él quiere. Pero nosotros debemos estar deseosos de recibir ese amor, anhelando qué es lo que Él quiere mostrarme y cómo tengo que dirigirme cada día. Y el mensaje de hoy yo quisiera iniciar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quiénes ven noticias? Levanten las manos. ¿Quiénes ven noticias? Ok, casi todos. Bueno, no casi todos no levantaron la mano. Pero la verdad es que no me van a dejar mentir que muchas de las noticias son noticias que marcan delincuencia, extorsiones, sobornos, robos, y son muy pocas las noticias que muestran algo positivo. Y por eso nos mantenemos intercediendo por nuestra nación, para que vaya cambiando ese porcentaje. Y que cada día podamos escuchar noticias que no sean de este tipo, sino que sean noticias que vengan y nos llenen de gozo, porque Guatemala está avanzando, porque la población está uniéndose en amor, porque no hay delincuencia. Y yo no sé quiénes ven en las redes sociales el anuncio de la prédica del domingo. ¿Ok? O sea que ayer vieron el periódico, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué decía el periódico? Llegaron las buenas noticias. Y eso es efectivamente lo que el Señor hizo cuando vino y se hizo hombre y estuvo caminando aquí en la tierra. Él trajo buenas noticias, noticias de salvación, noticias de su amor. Pero además de eso, cuando nosotros lo reconocimos como nuestro Salvador, cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros creímos en Él y tuvimos fe en Él, nos convertimos en un corresponsal de Él, en personas eficientes que pueden llevar el mensaje de amor, de paz, de confianza, de restauración que el Señor tiene para nosotros. Entonces, somos un instrumento en sus manos, porque nos convertimos en corresponsales de un noticiero que debe de llevar cada día buenas noticias, que no pueden permitir que todo lo negativo nos permee y que estemos apagados, caminando por el mundo, porque ya no hay modo. Porque así nos dicen en el mundo. Sino que debemos de tener esa plena certeza de lo que Cristo vino a predicar, de lo que Cristo trajo para nosotros. Entonces, aunque escuchemos que ese 50, 60% de noticias son negativas, en ese mismo momento, como hijos de Dios, debemos de tomar autoridad y orar al Señor y decir: Señor, yo te oro a ti porque tú eres el Todopoderoso y tú puedes cambiar todas las circunstancias que se están dando y que se están viviendo en este momento, porque somos sus corresponsales. Y entonces debemos de salir a la calle llenos de gozo, de amor, de paz, de confianza, para poder transmitirlas a las personas que nos rodean. Y quisiera que me acompañen al Evangelio de Lucas,
capítulo 4, del versículo 14 al 21. Y dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les voy a leer el 22 y el 23. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. En fin, que él siguió hablando de tal forma que se molestaron con él. O sea, ese momentito en el que le aplaudieron por lo que había leído, vino y se derrumbó en el momento que él dice: el día de hoy se está cumpliendo esta profecía. Y vemos que el versículo 14 y 15 nos habla de que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y el Evangelio de Lucas, cuando yo estaba estudiando el mensaje, dice que Lucas y Marcos y Mateo hacen un como resumen, o sea, ellos no relatan el inicio del ministerio de Jesús. Entonces no hay mucho escrito de parte de ellos acerca del primer año del ministerio de Jesús, porque lo obviaron. Pero Juan sí explica los primeros milagros que él realizó. Entonces, no es que haya nada más regresado del desierto y haya llegado a predicar a Nazaret, sino que él estuvo durante un año predicando como era su costumbre. O sea, Jesús predicaba en la sinagoga. Y yo estuve leyendo y dice que en la liturgia de la sinagoga, de primero oran, después leen el Pentateuco y después leen los profetas. Y luego explican la enseñanza. Y dice que todo esto perduró incluso hasta la iglesia primitiva. O sea, en la sinagoga esa era la liturgia, ¿verdad? Porque las sinagogas nacieron durante el periodo del cautiverio en Babilonia y fueron hechas para que se pudiera seguir aprendiendo sobre la ley y que las generaciones conocieran a través de la palabra hablada todas las maravillas que Jehová había hecho con el pueblo de Israel. Pero no le daban la palabra a cualquiera. O sea, Jesús fue enseñado por su padre, me imagino, y lo llevaban a la sinagoga desde que tenía 5 años de edad hasta los 12 años. Entonces, Jesús acostumbraba ir a la sinagoga y solamente a los alumnos más brillantes, se podría decir, era a los que se les daba el privilegio de poder predicar o de poder leer las escrituras en la sinagoga en el día del reposo. Entonces él conocía las escrituras, era el mismo Dios y tenía la oportunidad de ir y enseñar a todas las sinagogas que estaban alrededor, porque dice que él regresó y se quedó en Galilea.
Y Lucas explica el ministerio de Jesús la mayor parte del tiempo solo en el área de Galilea. Es Juan el que predica acerca del ministerio de Jesús en Judea. Pero la mayor parte dice que aproximadamente 14 de los 18 milagros que Jesús realizó en toda esa región fueron en esas áreas que estaban alrededor de Galilea. Entonces, según los estudios y los escritos de Flavio Josefo, un antiguo erudito, dice que Galilea era un lugar muy grande y muy próspero. Habían aproximadamente 3 millones de habitantes en todos sus alrededores. Habían 201 ciudades, 204 ciudades que rodeaban Galilea. Y 9 de ellas tenían aproximadamente 15,000 habitantes. Entonces, ¿se imaginan? El relato que acabamos de leer dice, Jesús, ya todos se maravillaban de lo que él hablaba. Ya había hecho renombre durante ese año con todos los milagros que había iniciado, con toda la palabra que había predicado y todas las enseñanzas. Y lo que a mí me llamó la atención es de que verdaderamente Jesús no predicaba únicamente en la calle, en los grupos de personas que lo seguían, sino que él tuvo la oportunidad de predicar en las sinagogas. Él tuvo esa oportunidad. Y parte de todo lo que él estuvo predicando en esa región, que realmente era rechazada por los rabinos ortodoxos, porque decían que en toda esa área estaba toda la gente que era gentil, toda la gente que no sabía, que era ignorante, que los tachaban de lo peor. Eran los marginales, eran los pecadores, todas las personas que vivían en los alrededores y en Galilea. Pero parte de la profecía que hay en Isaías, dice en Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Jesús estaba mostrando y derramando su gloria en un lugar que para los judíos era un lugar de paganos, era un lugar de marginados, de pecadores, de gente rechazada completamente. Pero Jesús vino para todas esas personas y para algunos de Judea que creyeron en él en su momento. Porque aquí lo dice, lo que acabamos de leer dice que todos se maravillaron con lo que él había leído y hasta le han de haber aplaudido cuando él terminó de leer. Pero cuando él dijo que este tiempo era el tiempo en el que se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, dijeron, ¿y este chavo qué va? ¿Qué se cree? Si es el hijo del carpintero, pues. Lo menospreciaron. Y él mismo dice, nadie es profeta en su tierra. Nadie. Entonces vemos que el contexto de Lucas 4, del 16 al 17 y al 18, lo vamos a encontrar en Isaías 61. Porque habla de que de acuerdo a la costumbre leían los rollos, leían la palabra, y Lucas 4 del 17 al 19 dice que el Señor se levantó y empezó a leer el libro de los profetas, del profeta Isaías. Y cuando empieza a leer la profecía, todo mundo estaba completamente emocionado porque estaban en un tiempo de desesperanza. Estaban en un tiempo en el que estaban siendo oprimidos por la esclavitud de ese momento. Porque si bien tenían algo de libertad para poder
seguir enseñando la palabra de Dios, no era una libertad completa, era una libertad menguada la que tenían en ese tiempo. Ellos estaban esperando a un Mesías que iba a venir, a un Cristo que iba a venir a pelear una batalla para que ellos pudieran ser libres. Sin embargo, el que les estaba leyendo esa palabra en ese momento era un carpintero, sencillo, humilde, que ellos decían, ¿cómo pues nos va a liberar? ¿Cómo él podría hacer eso? Ellos estaban esperando que sí verdaderamente fuera el tiempo en el que se iba a cumplir la escritura, pero con un guerrero que llegara, los organizara y los pudiera sacar y ellos pudieran verdaderamente ser libres. Pero algo no hizo clic cuando él leyó eso. Cuando les dijo en pocas palabras, yo soy el Mesías de quien Isaías habló. Yo soy el que viene públicamente a libertarlos. Lo rechazaron. Para ellos fue como que hubiera sido una blasfemia lo que él estaba diciendo en ese momento. Y los versículos que siguen a lo que leímos, dice que lo agarraron y se lo llevaron al monte del precipicio, porque lo querían soltar desde ahí. Y sí, verdaderamente es una altura grande. Pero Jesús, en medio de que todos estaban hablando cómo lo iban a hacer, empezó y caminó en medio de ellos y se fue. Se les escurrió sin que se dieran cuenta. Y se les fue, porque ellos querían matarle. Y el contexto, les decía, está en Isaías 61, del 1 al 11. Vamos a leer del 1 al 3, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vemos entonces que del versículo 1 al 3, ¿qué parte se salteó Jesús? De Isaías. Él se salteó el día de la venganza del Dios nuestro, porque en ese momento Él no venía a vengarse. En ese momento Él venía como siervo, como sacerdote, a enseñarnos, a modelarnos quién era Él. Claro que va a venir más adelante y va a venir a terminar con toda la maldad, pero en ese momento era la primera vez. Entonces Él no leyó esa parte. Él proclama el año del Señor, y ese es el centro del poema del mensaje de Jesús. Él era el escogido de Dios. El ungido quiere decir el escogido, porque en esa época ungían a los líderes, sacerdotes, reyes, que eran escogidos. Pero cuando Él dice, porque me ha ungido, Dios me escogió para que yo viniera a liberarlos, para que yo pudiera estar acá. Y el versículo 61, el capítulo 61 del 4 al 5 nos habla de que venía la etapa o la época de una restauración, porque dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Era una época de restauración, de levantar esos escombros que pudieran afectar a las generaciones futuras. Era la época de venir a mostrar paz, de venir a mostrar amor, de venir a mostrar que había un Dios poderoso
que estaba con ellos y que ellos podían ser restaurados si creían y se volvían a Él nuevamente. Del 6 al 7 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Cómo iban a ser llamados? Sacerdotes. En un inicio era el sacerdote el que llevaba y presentaba todos los pecados ante el Señor, sacrificios. Pero en esta época Jesús iba a hacer ese sacrificio. Él iba a consumar ese sacrificio por nosotros, porque Él iba a establecer su sacerdocio y Él iba a llegar a ser ese mediador, pero está diciéndonos que en un futuro nosotros vamos a ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque en un futuro, cuando Él muere y hace la promesa, da la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya no solo se iba a posar en nosotros, iba a estar en nosotros, dentro de nosotros, con nosotros. Entonces, es el tiempo, mis amados, en el que tenemos que levantar ese sacerdocio. Tenemos que hablar a las personas que no conocen al Señor sobre ese sacerdocio, sobre ese mediador, sobre ese hombre que vino y modeló al Dios mismo. Del versículo 8 al 9 dice que es el inicio y la activación del que ama la justicia de Dios. Él habla aquí de que Él es amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Ahí ya están hablando de qué iba a hacer Jesús. Y efectivamente, con el sacrificio de Cristo en la cruz, el Salmo 85 del 10 al 11 dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Él vino a mostrarnos eso. Esa misericordia que Él manejaba, esa verdad que había en Él. Porque Él mismo decía: yo soy la verdad. Todo eso nos lo entregó Él con el sacrificio que hizo por nosotros. E hizo un pacto perpetuo. Jeremías 31 del 33 al 34 lo dice muy bien. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso vino a hacer Jesucristo por nosotros. Eso es parte de las buenas noticias que nosotros estamos, porque estamos diseñados para darlas. Eso es parte de eso. Que hoy por hoy el Señor hizo un pacto de sangre por nosotros. Que hoy por hoy nosotros somos hijos de Dios, coherederos del trono de Jesucristo. Somos esas personas escogidas por Él para la alabanza y para la restauración de nuestra vida. Aquí habla de la restauración de Jerusalén. Pero en nuestra época, mis amados, donde ya no somos los gentiles, donde ya no hay diferencia, todas estas promesas son para nosotros. Todas esas promesas solamente están al alcance de nuestra mano, pero todo depende de lo que cantamos hace un momentito. Hubieron 3 o 4 de las alabanzas que cantamos que dice: quiero conocer a Jesús, quiero conocerte. Y la única forma de conocer a Jesús es leyendo su palabra, orando,
pero principalmente creyendo en Él. Porque podemos decir de labios para afuera, sí, yo creo en Jesús. Pero la palabra en Juan 14, si usted lee el capítulo completo, dice, si crees en Dios, también vas a creer en mí. Si sigues al pie de la letra mis mandamientos, haremos morada en ti. Mi Padre y yo haremos morada en ti. Y hemos venido predicando acerca de los mandamientos. Hemos venido predicando, siento yo, como que la esencia de lo que Dios ha querido enviarnos. Porque ahorita viene la ola en donde vamos a ir a evangelizar. Pero ¿qué si no viniera la ola? ¿Estaríamos cómodos en nuestra zona de confort? ¿O realmente estaríamos tomando en cuenta todo esto y sintiendo que nosotros también fuimos escogidos, fuimos ungidos por parte de Dios y que tenemos un propósito por el cual Él nos diseñó? Porque Él nos diseñó desde antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Él nos diseñó con un propósito específico. Y el propósito primero es que realmente le conozcamos, y el segundo es que verdaderamente creamos en Él y seamos obedientes en hacer la obra que Él nos manda a hacer, y que crezcamos en cada uno de los ministerios donde el Señor ponga mayor énfasis, se podría decir. Si usted es profeta, si usted es intercesor, que desarrolle esos dones, que desarrolle esos talentos, porque son herramientas que le sirven no solo para la ola o para una campaña evangelística. Son herramientas, son armas que el Señor nos regala para que podamos utilizar en el día a día. Yo siempre he dicho, 24 horas tiene el día. Ya lo que hice ayer se quedó en el ayer. ¿Qué voy a hacer hoy? Porque mañana no sé si voy a estar. Solo el Señor conoce mi tiempo. Pero ¿qué voy a hacer hoy? ¿Me voy a levantar o solo voy a abrir los ojos? Y como decía mi esposo hace unas semanas, jalo el teléfono para ver primero qué hora es y segundo si de repente tengo algún mensaje. O si de veras de primero abro mis ojos y le digo al Señor, Señor, gracias porque amanecí, porque no sé qué tienes para mí hoy. Muéstrame qué tienes para mí hoy. ¿Qué quieres que haga para ti hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Entonces vemos que hay varias frases que se mencionan en Isaías 61 del 1 al 3 y en Lucas 4:18. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo venía Jesús? ¿Cómo es el relato? Dice que Jesús venía bautizado en el Espíritu, empoderado en el Espíritu. Él había tenido 40 días en donde estuvo en una intimidad y en una dependencia total de Dios. Entonces debemos estar nosotros empoderados en el Espíritu de Dios. Debemos ser ese templo en donde el Espíritu de Dios se desarrolle, en donde el Espíritu de Dios se mueva a sus anchas dentro de nosotros para poder tener el poder y poder apoyar a alguien que de repente ni siquiera sabíamos que nos iba a necesitar el día de hoy. No estaba en nuestros planes, pero en los planes de Dios sí. Por cuanto me ha ungido. Les decía que ungido significa me ha escogido. Fuimos escogidos por el Señor. Fuimos escogidos e incluso el Señor conoce el tiempo en el que teníamos que conocerlo a Él. De repente muchos no nacimos en un hogar cristiano o en un hogar en donde se entendiera verdaderamente el temor a Jehová. Pero a lo largo de nuestra vida, el Señor se presentó. El Señor trajo ese periodiquito. Traigo buenas noticias.
nos las puso en bandeja de plata para que nosotros las tomáramos. Fuimos escogidos. Pero muchas veces las situaciones o las circunstancias que podamos estar viviendo nos detienen. Helen decía la semana pasada, no permita que el enemigo, que el diablo le robe la bendición que Dios quiere derramar sobre usted. Entonces, si creemos en el Señor, debemos estar completamente convencidos de que fuimos escogidos por Dios, de que si Él llegó a nosotros, se presentó a nosotros, es porque hay un propósito. Entonces la circunstancia, la situación que podamos estar viviendo, mis amados, debe de quedarse fuera, para que no nos limite y para que no nos frene. Muchas veces tenemos situaciones que intentan hacernos tambalear, que intentan hacernos pensar de que, tanto que he servido, tanto que he llevado la palabra a mi casa y las cosas no han salido como yo pensaba. Pero muchas veces el Señor permite que esas cosas lleguen a tu casa para que tú crezcas en fe, para que tú des el paso siguiente, para que tú no te frenes o retrocedas como el diablo pretende, sino para que verdaderamente tú seas fuerte en el Señor y camines erguido, porque el Dios está contigo. Y Dios te va preparado lugares hermosos si tú no te alejas de Él. Amén. Entonces vemos también que dice para dar las buenas nuevas. Para dar las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Son esas buenas noticias. Son esas buenas noticias para los pobres. Son esas buenas noticias para los quebrantados de corazón, para los que están cautivos, para los ciegos, para los oprimidos. Esas son las buenas nuevas. Las bienaventuranzas, cuando Jesús las habla en Mateo 5, las relata de una forma tan amorosa. Porque habla de los pobres, pero no está hablando del pobre económicamente, mis amados, como en muchos lugares se ha tendido a confundir. Está hablando de aquella persona que verdaderamente está en bancarrota espiritualmente y reconoce que depende únicamente de Dios. Ese es el pobre de espíritu. El que día a día es humilde y sigue siendo humilde para que el Señor se muestre en él. Porque lamentablemente muchas veces se nos olvida. Y como estamos bien, se nos olvida que realmente debemos de seguir siendo esos pobres espirituales para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Que realmente tenemos que seguirle mostrando a Él en humildad que Él es todo para nosotros, que dependemos de Él, que sin Él no podemos caminar. Porque a veces creemos que somos muy campeones en todo lo que hacemos. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestra profesión, mi nombre. Y se me olvida que el nombre, los dones, los talentos y mi profesión viene de ahí arriba. Porque Él permitió que yo la pudiera lograr tener. O cuando predicamos la palabra, creemos que podemos predicar muy lindo y que qué elocuencia la que tenemos. Y se nos olvida que somos siervos del Señor, que debemos de seguir siendo humildes ante el Señor y que debemos de predicar únicamente lo que dice el libro de la vida, lo que dice la Biblia, y no lo que se nos venga a la mente para gloriarnos nosotros. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Usted puede ser un instrumento para llevar sanidad interior a una persona que esté quebrantada. Usted puede ser un instrumento para libertar a una persona que se sienta completamente cautiva y quebrantada.
los cautivos, esa atadura mental o los paradigmas religiosos que muchas veces se tienen. En ese tiempo la cautividad estaba en los fariseos, la ceguera estaba en los fariseos, conocedores de la ley, sí, pero no abiertos para poder ver lo que tenían enfrente. Muchas veces nuestra mente nos juega malas cosas y nos lleva a pensar muchas cosas negativas acerca de nosotros mismos y creemos que no podemos. Pero esa es una de las noticias que Cristo nos trajo. Él vino para romper con toda atadura mental, con todo paradigma que podamos tener, porque Él se quiere mostrar tal cual es Él, amor. Eso es, Él es amor. Vino a dar vista a los ciegos, a quitarnos la venda por el pecado, porque muchas veces el pecado es tan grande que la venda es muy gruesa. Y no nos permite ver las bendiciones, no nos permite ver que somos verdaderamente ese instrumento en las manos de Dios. Porque si nosotros viéramos verdaderamente que somos instrumentos en las manos de Dios y no lo creyéramos al 100%, híjolas ustedes, yo creo que de verdad estaría convertido todo Guatemala, pero no convertido de labio para afuera, sino convertido de corazón verdaderamente. Porque todos somos un instrumento, pero si somos un instrumento para quedárnoslo solo para nosotros, el instrumento está ahí, llenándose de polvo. Y este es el tiempo, mis amados. Este es el tiempo en el que los hijos de Dios se deben de manifestar. Este es el tiempo en el que debemos de caminar en contra de la corriente. Porque la corriente es fuerte, pero es más fuerte y poderoso el que está con nosotros. Es más fuerte y poderoso el que está con nosotros. Y eso es lo que hace falta, que la iglesia entienda. Y en la iglesia me refiero no a la institución, me refiero a cada uno de todos nosotros. A cada uno de todos nosotros, porque nosotros somos esa iglesia, somos ese templo movible. Ese templo que va y viene a nuestro trabajo, a lugares de influencia. A lugares de influencia. Porque el Señor dice que trajo libertad a los oprimidos. ¿Cuántos o cuántas veces nos hemos sentido oprimidos? Que no podemos movernos, que nos cuesta. Incluso a veces estamos sentados y cuando el pastor dice pongámonos de pie, vamos a alabar, nos sentimos tan oprimidos como que alguien nos estuviera deteniendo en la silla. Séntate y no te levantes. Y tenemos que luchar con eso. Porque de repente la vergüenza no nos permite soltarnos y poder, mire, de veras, aullarle al Señor si usted quiere, pues, si no tiene buena voz. Pero el Señor se va a agradar de tu corazón. No de tu voz, no de lo que va a oír el vecino. ¿Sí? Él se va a agradar de eso. Quítate esa opresión que no te deja ser verdaderamente libre. Tenemos que quitárnosla, porque si cumplimos con todas esas frases, a ustedes, de veras, vamos a ser un instrumento bien cañón para el Señor. De veras, vamos a ser un instrumento bien cañón para el Señor. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere traer esperanza y que nosotros llevemos esa esperanza. Que nosotros la llevemos. El evangelio, mis amadas, no es que vayamos a evangelizar para llenar una iglesia, como en algunos lugares nos enseñaron. Lamentablemente. No es salir a evangelizar porque la congregación ha menguado y necesitamos que venga más gente. Mejor si son de sectores privilegiados. No es eso. El evangelio
mis amados, es llenar el cielo. Llenar el cielo, no llenar la iglesia. El evangelio es que las personas realmente conozcan a Jesús, a ese Cristo vivo que vino a hacer un sacrificio muy grande por nosotros. Es llevarle a las personas noticias nuevas, frescas, agradables, de esperanza de parte de Dios, para que ellos también quieran y conozcan lo que tú tienes. Que la gente te envidie, pero no que te envidie por el carro que cargas o por la ropa o la cartera que te pones. Que la gente te envidie porque eres portadora de luz, de esperanza. Y yo quiero tener lo que tú tienes. Eso es el evangelio. Poder llevar, poder impactar a las personas que están a nuestro alrededor. Y que las personas conozcan a Dios como tú lo conoces. Eso es el evangelio. Entonces, la aplicación de todo esto, mis amados, que les he venido diciendo, es que revisemos cada uno de nosotros, las frases de estos versículos. Y hagamos un checklist. Estoy bien en esto. No, me falta esto. Le voy a poner más coco a esto. Tengo que mejorar en esto. ¿Sí? ¿Está el Cristo resucitado verdaderamente transformando mi vida? ¿O solo me transforma cuando lo necesito? ¿Está verdaderamente cada día en mí transformándome para que yo pueda hablar esas buenas nuevas? ¿Soy un necesitado de Dios? ¿O me quedé en mi zona de confort? ¿O ya de plano estoy campeón y no necesito? ¿Tengo sanidad interior plena? Eso es un punto muy importante, mis amados, porque a veces creemos que estamos bien, pero de repente nos encontramos al fulanito en la calle. Híjolas, no me acordaba que a este no lo he perdonado. No me acordaba que sigo predicando la palabra de Dios y nunca perdoné a mi hermano. ¿Estaremos bien o no estaremos bien? Esta parte de la sanidad interior es muy importante, mis amados, y nos la tenemos que autoevaluar cada día. Miren, de veras, a mí ya no mucho me da vergüenza pedir perdón, porque antes yo decía, ¿y por qué le tengo que pedir perdón a la persona si no fui yo? Nos cuesta reconocer las cosas, nos justificamos con mucha facilidad cuando hacemos, reaccionamos o decimos algo. Pero esto es un punto muy importante. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está sano? ¿Tengo sanidad interior y me siento completamente libre? Y esto no es para que nos autojuzguemos y que cuando hagamos ese checklist digamos, ay, no estoy bien, y entonces mejor no voy a ir a evangelizar. No. Esto es para que reflexionemos, mejoremos y sigamos impregnándonos de la palabra de Dios para seguir siendo transformados. Para eso es esto. No es para que nos autocondenemos y nos sintamos atrapados que porque el problema que estoy viviendo no tengo cara siquiera para poder ir y hablarle al fulano de Dios, si yo como estoy. No. Que tu problema sirva para que tú crezcas, para que avances. Porque quién quita y de repente te vas a encontrar a alguien en la calle que tiene el mismo problema y no sabe cómo confrontarlo. Pero como tú ya lo tuviste y el Señor te respaldó, le vas a poder dar esas herramientas a esa persona de cómo tú lo manejaste cuando lo tuviste y de cómo Dios obró en tu vida cuando lo tuviste. ¿Sí? O sea, los problemas no son malos. Mala es la actitud con la que los confrontamos. Nos escondemos, ya no queremos, nos peleamos con Dios o los confrontamos y seguimos adelante con la fuerza y el poder de Dios, porque Él es el que nos da el poder.
Verdaderamente ya se me cayeron las escamas de los ojos, como se le cayeron a Pablo. Y miren, es muy interesante porque dice que el pensamiento de Lucas, cuando escribió Lucas y cuando escribió Hechos, era el mostrar cómo era el sistema de enseñanza de Jesús y cómo más adelante el apóstol Pablo y los demás apóstoles tomaron y adquirieron ese mismo sistema. Porque cuando Jesús tocó a Pablo, dice que lo mandó a que predicara en las sinagogas, porque era un hombre influyente. Y les voy a leer, dice Hechos 26, 16, 18. ¿Quién eres, Señor?, le pregunta Pablo. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. O sea, Jesús predicaba en las sinagogas porque era un hombre elocuente, un hombre de los mejores niños, porque dice que los maestros, los padres espirituales, se podría decir, escogían al más pilas. Y lo mismo hicieron con Pablo. Pablo era un hombre completamente dotado con la ley, lo conocía todo, era fariseo. Pero el Señor viene y le abre los ojos. ¿Pero para qué le abrió los ojos? No se las abrió para que los dejara de perseguir nada más y de matar. Se los abrió para que fuera un instrumento en lugares de influencia, porque Pablo era un hombre influyente. Entonces es el mismo sistema de enseñanza para nosotros el día de hoy. A nosotros nos fue quitada esa venda de los ojos, pero no para que nos quedemos solo para nosotros, sino para que nosotros vayamos y podamos ayudar a la gente a abrir los ojos, a que tenga entendimiento de la palabra, que la sabiduría de lo alto nos toque, nos bañe completamente para poder presentar el evangelio. Y ahorita tenemos un tiempo maravilloso, la ola viene. Empiece a practicar a diario. Es un reto. Empiece a practicar a diario. Dígale al Señor: Señor, ¿a quién me tenés hoy para que le pueda hablar? Para que te pueda presentar. Y entonces va a estar completamente equipado para la ola. Va a estar completamente equipado, porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor nos quiere usar, mis amados. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos ese instrumento en sus manos, pero que de primero sea completamente quitada la venda de nuestros ojos. Que primero despertemos nosotros para poder hacer su obra. Le quiero pedir a Eric que venga a orar con nosotros, porque la verdad es de que este tema el Señor se lo regaló a él. Y le decía yo: bueno, pues si quieres predicar tú. Me dice: no, te toca a ti, predícalo tú y yo te voy a apoyar. Así que de verdad estamos agradecidos con el Señor por dejarnos usar, por ser parte de ese mundo de personas como todos ustedes, que tenemos el privilegio de poder presentar esas buenas noticias a todos los que nos rodean. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a meditar en algo muy importante ahorita.
Con toda la confianza del caso me voy a sentar aquí. Y vamos a platicar de algo bien interesante. Pásame mi teléfono. Hoy estaba inquieto yo con un versículo. Y hay un tema bien interesante que todos estamos ahorita en la onda. ¿Quién quiere que Cristo venga hoy en la tarde? Todo el mundo queremos. ¿Sí o no? No, sin pena dígalo. O todavía tenemos miedo de que venga en la tarde. Yo me puedo ir en la tarde allá con Cristo, ese es otro tema. O sea que de todos modos tenemos que estar listos. Pero Hechos 3 marca un principio. Hoy en la mañana nos alborotamos todos y nuestra amada Conchita, que se sabe la Biblia de memoria, nos ayudó, me ayudó muchísimo. Hechos 3 dice algo muy importante. Dice en el capítulo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí estamos arrepentidos y convertidos, ¿sí? Vuelvo a preguntar, ¿quién quiere que Cristo venga hoy en la tarde o mañana? Todos, ok. Ahora sí va. Pues si quieren, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Todavía estamos listos. Porque veo algunos asustados por ahí, no son mentiras. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que vivir en tiempos de refrigerio llenos de todo. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Pero este es el principio importante, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Mis amados, proclamar las buenas nuevas es un tema no solo de que voy a participar porque tal vez sí, porque no me gusta. Es la esencia y la profundidad de por qué vino Cristo. Porque Él vino a restaurar todas las cosas y está retenido. No me acuerdo la versión de la Biblia que dice que Cristo está retenido hasta la restauración de todas las cosas. Isaías 60, 61, 62 tienen la esencia de esto. 60, la restauración de Jerusalén. 61, la restauración que habla de todos nosotros. Y 62, el gobierno de todo. O sea, es bien profundo. Evangelizar es bien profundo. Y la razón de evangelizar es más allá de que voy a la ola y mañana voy a la marea y pasado va a ser. Le hemos puesto 50,000 nombres: 5 estrellas, 3 pasos, 7 saltos, 25 vueltegatos, como usted quiera. Pero es algo más allá de todo eso. ¿Y cuál es ese más allá? La principal preocupación de Jesucristo en todo lo que planeó y la preocupación de Dios es que todos nos salvemos. Y cuando revisamos Lucas 18, 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Me voy, pero les envío llenos del Espíritu, porque me ha ungido, es decir, ha reconocido al Cristo, al Salvador. Para nosotros es el Cristo resucitado. Yo lo muestro, me está transformado, me está transformando. Y podemos seguir revisando pásame mi Biblia, por favor. Paso por paso, y eso vamos a ministrar el día de hoy. Que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Les decía, por cuanto me ha ungido, es decir, es el Cristo resucitado el que yo reflejo, para dar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Lo acaban de predicar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria,
el sacerdote mediador, el que nos da acceso, el inicio del ministerio profético, es decir, la revelación del Padre a nosotros. Esas son las buenas nuevas. A los pobres, ¿sigo siendo necesitado de Dios o se me olvida? Y a veces, tengo que decirlo, pero en muchas iglesias ya no somos necesitados de Dios y empezamos a caminar por otro lado. Y sí predicamos, y sí puede haber milagros, pero qué triste será llegar y decir: Señor, Señor, no te conozco, porque nunca dependiste de mí y nunca fuiste necesitado de mí. Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Realmente mi ser interior está sano? En Cristo Jesús tenemos que estar sanos, porque no podemos, y Jesús lo decía, no pueden ir ciegos guiando a ciegos. No puede ir gente llena de issues en su corazón hablando de cosas, de otras cosas. Es como que yo les diga: vamos a ayunar y yo no ayuno, vamos a orar y yo no oro, vamos a leer la palabra de Dios y yo metido en Netflix viendo el manifiesto. Libertad a los cautivos. Realmente nos hemos soltado de las ataduras religiosas. Vista a los ciegos. ¿Se nos cayó la ceguera o todavía seguimos en la ceguera del mundo? Y nos gustan los deleites. Para que nosotros podamos libertar a los oprimidos. Cierren sus ojos un momentito. Vamos a pedirle al Señor que nos ministre. Mire, venimos orando por la unción del Espíritu Santo. Y eso creo que se ha movido en una forma preciosa en nosotros. Y tiene que ir en aumento. Pero digámosle al Señor: te necesito. Te necesito. De verdad quiero sentir. ¿Qué es eso? Que el Espíritu de Dios está sobre mí. Señor, que la transformación de Jesucristo sea en aumento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Señor, ayúdame a entender la profundidad de las buenas nuevas y que sea así, que yo pueda llegar a ver la transformación y la restauración de Jerusalén, la transformación de la humanidad y verte reinando, Señor, y participar en eso. Señor, hazme necesitado de ti todos los días, Señor, todos los días. Quiero ser pobre en espíritu, necesitado, dependiente, todos los días de ti. Y quiero vivir eso, Señor. Sana, Señor, todas las heridas que mi corazón lleva. Y que venga esa unción de sanidad y que mi ser interior sea sanado. Aquella falta de paternidad, aquel rechazo, cualquier situación que nos dejó quebrantados en el corazón. En el nombre de Cristo Jesús, hoy somos libres de eso. Y aún estemos viviendo una situación compleja y complicada, veo con los ojos de la fe la restauración de todo, porque creo en ti, Señor. Creo en ti. Lo veo a lo lejos. Tal vez no lo tengo ahorita, pero lo veo a lo lejos. Señor, libérame de cualquier atadura, sobre todo religiosa, sobre todo de cualquier enseñanza, doctrina que me amarró
y que no me lleva a ver la plenitud de lo que tú dices. Libérame, Señor. Quiero ser un libro abierto, Señor, donde tú escribas. Y ya no quiero ser cautivo de la cautividad, ni cautivo de cualquier adicción, de cualquier tendencia, ni cautivo de nada, sino que hoy soy libre. Hoy soy libre por la sangre de Cristo. Hoy soy libre, dígalo, hoy soy libre, hoy soy libre. Y ya no más cautividad en mí. Señor, cualquier escama que esté en mis ojos, sobre todo en mis ojos espirituales, hoy sea lavada y sea siempre lavada por tu palabra y pueda ver cara a cara, como cuando mis ojos vieron tus ojos. De esa misma magnitud, Señor, hoy quiero volver a ver y quiero ser restaurado, que esa ceguera que no me deja ver, hoy pueda ver cuando mis ojos vieron tus ojos, y en especial pueda ver lo que escribiste de mí y pueda empezar a caminar en esa plenitud y en esa seguridad para llegar al cumplimiento de lo que tú quieres hacer en mí. Y Señor, ser un instrumento para llevar a libertad a los oprimidos por la unción de tu Espíritu, por la transformación de Jesucristo y por la presencia de Jesucristo en mí, y que se mire el Cristo resucitado en mí y que eso invite a libertar a los cautivos, para que en un día ya no sigas retenido. Y ven pronto, Jesús, porque te anhelamos, pero ven por todos los que tú anhelan, toda la humanidad, lo que tú anhelas. Y sí, Señor, ver con mis ojos la restauración de Jerusalén, y ver con mis ojos y participar en el gobierno, ser parte de las naciones que serán llamadas al lado correcto, y ser luz como verdaderamente tengo que ser luz. Señor, has llamado a esta casa y a muchas casas para muchas cosas, pero hoy creemos, Señor, que nos empezamos a mover en esa dimensión poderosa, que empezamos a movernos en ese gozo, y que somos partícipes de tu llamado, y de hacer discípulos y proclamar las buenas nuevas, proclamar al mediador, proclamar al Cristo resucitado, proclamar al profeta, proclamar al que vino por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, y que sea día a día, y que sea en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. No importa la situación que estés viviendo, dice el Señor, yo todo lo cambio para bien, yo todo lo uso para bien. Solo mírame en medio de todo, búscame en medio de todo, y no pierdas la esperanza, porque la noche es corta, pero la luz viene pronto. Búscame, porque me quiero revelar. Sueña, porque te quiero cumplir. Piensa, porque te quiero dar creatividad. Y cree, porque yo estoy ahí. Y mi sí es sí, y mi amén es amén. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén